Fíjese usted. Para trabajar las medidas de posición, primero quiero que se fijen en lo siguiente. Aquí yo voy a hacer un dibujo, ¿ya? Voy a dibujar. Voy a dibujar una línea simple. Y basada en esa línea simple, yo quiero que ustedes vayan entendiendo qué es lo que vamos a manejar, ¿ya? Entonces, nos imaginamos una línea. Aquí está, esta línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto. Ampliémosle un poquito. Hasta acá. Ahí está la línea. Esta línea, quiero que se fijen. Vamos a poner un poquito más ahí para que ustedes lo observen. Si a esta línea yo le divido en 4 segmentos, ¿ya? Si yo le divido en 4 segmentos, voy a decir, de todo esto, la mitad es aquí. Y la mitad, a ver, ¿estamos bien? ¿Sí? Y la mitad sería acá y la otra mitad sería acá. Ok. Cuando yo divido a esta línea en 4 segmentos, que es lo que estoy haciendo, este primer segmento va a tener un nombre. Este segundo segmento va a tener un nombre. Este tercer segmento va a tener un nombre y este siguiente segmento va a tener otro nombre. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si a esta misma línea yo no le divido en 4 segmentos, sino que esta vez yo le voy a dividir en 10 segmentos? ¿Cómo le divido en 10 segmentos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acá está, ¿ya? 10 espacios, ¿de acuerdo? Y si a esta misma línea, fíjense, si a esta misma línea, ok, a esta línea, yo le vuelvo acá a dividir, pero ya no le voy a dividir en 10 segmentos. Esta vez necesito dividirle, ¿saben en cuánto? En 100 segmentos. Entonces a mí me tocaría hacer una cuestión de aquí en estos 10, dividir 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, una cuestión así. Es decir, voy a tener aquí en total 100 líneas, así todas seguiditas, 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 bien seguiditas. Bueno, ok, las medidas de posición, ¿qué hacen? Toman el total de datos, hagamos de cuenta que esta línea representa el total de datos de una encuesta, y los dividen, ¿sí? Los pueden dividir de la siguiente manera. Aquí los vamos a dividir en algo que se llaman cuartiles. Acá les vamos a dividir en algo que se llaman deciles. Y acá les vamos a dividir en algo que se llaman percentiles. ¿Ya? Fíjese. Los cuartiles, observe Joyce. Los cuartiles, como usted está mirando, estos cuartiles de acá, se llaman cuartiles, obviamente, porque resulta que la división que nosotros estamos realizando son de 4 segmentos. Estoy dividiendo en 4 segmentos al total de datos. Por eso se llama cuartiles. Un cuarto de datos, un cuarto de datos, un cuarto de datos, un cuarto de datos. ¿Sí o no? ¿Ya? Este de aquí se llama cuartil 1. Este de aquí se llama cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Listo. Acá, los deciles. Nuevamente tenemos decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el decil número 10. Y los percentiles. Tenemos percentil 1, percentil 2, percentil 3. Como estos son más pequeñitos, percentil 4, percentil y así sucesivamente hasta el percentil 100. Porque aquí se divide en 100 segmentos. Las medidas de posición hacen esto. Dividen a los datos, al total de datos, en cuartiles, puede dividirse en percentiles o puede dividirse en deciles, cualquiera de los 3. Y eso es todo lo de las medidas de posición. ¿Cómo se divide o cómo se logra calcular estos cuartiles, estos deciles y estos percentiles? Eso lo vamos a ver acá en el libro, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese usted, aquí en nuestro libro nos dice
Todos con el libro, por favor. Página 34. Ok, estamos aquí. Entonces, nos está hablando que las medidas de posición, aquí está, las medidas de posición, son medidas que dividen al total de datos. Y nos está diciendo lo siguiente. Los cuartiles se pueden calcular utilizando esta fórmula que se encuentra aquí. Tengan la bondad todos. Esta es la expresión o la fórmula para calcular los cuartiles. Seleccionen, por favor, esa fórmula. Vamos a seleccionar, a subrayar, algo parecido a lo que estoy haciendo. ¿Ok? Los cuartiles. Vamos más acá. Por aquí aparecen los deciles. Entonces nos dice, la fórmula para el cálculo de los deciles es esta que se encuentra aquí. Subrayamos, por favor. Subrayamos la fórmula para el cálculo de los deciles. Y finalmente, los percentiles se encuentran acá, pero aquí hay un error en el libro. Quiero que me ayuden primero corrigiendo el error, ¿ya? Entonces, aquí nos dice, no sé si se puede ampliar un poquito más. Denme un segundo para ver si logro ampliar. Sí, correcto. Miren aquí. Aquí hay un error. Aquí dice D sub K. Quiten esto, aquí es P. La letra es P de percentiles. Arréglenla ahí, por favor. En esa fórmula se han equivocado. Es P de percentil. P sub K. Y aquí está la fórmula de cálculo de los percentiles. Dos errores hay aquí. Primero, aquí es P. Y acá es sobre 100. Auméntele un 0, por favor. Es sobre 100. Vamos a ir revisando las tres fórmulas. Muy bien. Vamos a ir revisando las tres fórmulas para ver cuál es la diferencia. Fíjense en ustedes. La fórmula de los cuartiles. ¿Ya? La fórmula de los cuartiles nos dice que el cuartil, un cuartil, que es esto de acá. Le voy a borrar acá para que ustedes puedan observar bien. Los cuartiles, esta fórmula de aquí, me dice es igual a cuartil sub K, que puede ser cuartil 1, 2 o 3, solo se pueden calcular cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Es igual al límite inferior del intervalo más la amplitud por, aquí tenemos, ¿qué sería esto? Paréntesis no es, llaves no es, corchete, llave, no, corchete, corchete. Y tenemos esta expresión K por N dividido para 4. Esta expresión de aquí es una de las expresiones más importantes que tenemos en cualquiera de las fórmulas. ¿Por qué? Porque todas las fórmulas son igualitas. Fíjese usted, en las otras fórmulas hay lo mismo. Lo único que se diferencia es esta expresión que yo le estoy subrayando aquí, K por N dividido para 4. Aquí, en los cuartiles, como sabemos que se dividen en 4 cuartiles, entonces dividimos para 4. Más acá, en la siguiente hoja, en la fórmula de los deciles, miren, es la misma fórmula. Deciles igual límite inferior más amplitud, lo mismo. La única diferencia es que acá, en cambio, yo esta expresión la tengo dividida para 10. ¿Ya? Eso es todo lo que cambia en la fórmula. Y si voy a la fórmula de los percentiles, fíjense ustedes que acá les pedí que le arreglen, acá se divide para 100. Y eso es todo. Y las fórmulas son exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirven estas fórmulas de las medidas de posición? Para saber, ¿ya?, en qué decil, percentil o cuartil se encuentra un dato. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que cuando nosotros dividíamos a los datos, así como les mostré hace un ratito, espérenme un ratito porque algo estoy haciendo mal, que así como les mostré hace rato y dividíamos los datos, entonces ustedes van a poder observar la información dependiendo del segmento en el que se encuentre, en cuartiles, en deciles o en percentiles. Supongamos, yo digo, ok, necesito, esto lo voy a dejar aquí, necesito el primer decil. Yo sé que el primer decil es este de aquí, es este segmento de aquí. ¿Qué datos se encuentran aquí? ¿Cuánto representa el primer decil? ¿Ya? Entonces, yo busco los valores del primer decil. ¿Ya? Vamos a ir viendo entonces ahora nuestro libro y vamos a ir realizando los ejercicios. Y entonces vamos a ir
logrando entender de qué se trata esto. Vamos primero con el verdadero y falso. Atención. Tomando en cuenta lo que nosotros ya hemos observado, dice, escribe verdadero o falso según el caso. El percentil 25, escuche, percentil, ¿qué significa? Que a la línea, vuelvo a dibujarle aquí rapidísimo, aquí al costado le voy a dibujar. Cuartil, aquí, decil y percentil. El percentil es el que tiene divisiones más pequeñitas. ¿Por qué? Porque se le divide así en 100 elementos, en 100 segmentos a los datos. Acá se divide en 10. Acá se divide en 4. Ya, ahí está, mire. Si se da cuenta, acá le vamos a dividir en 10 y acá le vamos a dividir en 100. Ok, me dice lo siguiente. El percentil 25, ok. Percentil 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 25. Resulta que el 25 está acá. ¿Es igual al primer cuartil, sí o no? Si tengo 100 datos, el percentil 25 es el número 25. Y si tengo 100 datos acá y divido en 4 segmentos, de aquí a acá, ¿cuántos valores, hasta qué valor va? Desde el 0 hasta acá. Hasta el 25. Hasta el 25, correcto. Entonces el percentil 25 es igual al primer cuartil. Verdadero. Verdadero, correcto. Vamos con lo siguiente. El percentil 50. Percentil 50, vamos así. Todito, hasta llegar al 50. Aquí está. Es igual al segundo cuartil. Cuartil número 2. Correcto. Verdadero. Es verdadero. Seguimos. El percentil 20. 20 está por acácito. Es igual al segundo decil. Decil 1, 10. Decil 2, 20. ¿Es igual? Verdadero. Verdadero, correcto. Vamos con el siguiente. El tercer cuartil. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Qué significa aquí? 75, ¿no es cierto? El tercer cuartil es igual a la mediana. Falso. Falso, porque no sabemos. El valor de la mediana no depende de las medidas de posición. El percentil 75. Se puso verdadero y es falso. Puso verdadero en el falso. Ay, perdón. Tienen razón. Gracias, chicos. Uy, la profe. La profe ha venido de año nuevo. Todavía está de vacación. Aquí es falso. Gracias, chicos. El percentil 75. Percentil 75. Es igual al tercer cuartil. Verdadero. Verdadero, porque acuérdense, si a estos datos yo les divido en 4, este va a ser 25, 50, 75, ¿no es cierto? Entonces, sí, esto es verdadero. Muy bien. Hasta ahí hemos hecho algo así como una analogía y un análisis más o menos lógico, entendiendo qué se tratan las medidas de posición. ¿Alguno de ustedes de pronto no entendió bien y necesita que le repita? Si necesitan que les repita, con gusto. Pero díganmelo este momento. ¿No? Perfecto. Entonces vamos a seguir, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Queda entonces esto listo. Vamos entonces con lo siguiente. Fíjense. Analiza y completa la siguiente tabla. Luego responde. Quiero que se fijen en lo siguiente, chicos. Nosotros para el manejo de las medidas de posición de la tabla de distribución de frecuencia solo necesitamos 3 cositas, tan simple. Necesitamos el intervalo, la frecuencia absoluta simple y la frecuencia absoluta acumulada. No necesitamos nada más, chicos. Entonces, aquí nos da esta tabla y nos dice, se realizó un estudio sobre los salarios de los obreros de una fábrica. Los resultados fueron expresados en la siguiente tabla. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, sacar aquí el total. 25 más 30. 55. 55. 55 más 42. 97. 97. Más 23. 120. Ok, aquí tengo 120 datos. Vamos ahora a calcular los valores de las frecuencias acumuladas. Primer valor, copio. ¿De acuerdo? Primer valor, copio. Segundo valor, igual al de arriba, más de la frecuencia del intervalo. 25 más 30, 55.
De acuerdo. Siguiente valor, 55 más 42. 97. 97, perfecto. Y siguiente valor, 97 más 23. 120. Correcto, ahí está. De plano, ya tenemos lista nuestra tabla. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el valor del primer cuartil y qué representa? ¿Cuál es el valor del primer cuartil y qué representa? Espérense. Vamos entonces eso a calcularlo acá. Yo lo voy a calcular en Excel, ¿de acuerdo? Porque a mí se me hace más fácil. Yo ya tengo esto listo para poder trabajar. Regresamos acá. Que yo aquí tengo un montón de cosas que ya hice, pero las voy a borrar para poder hacerlas con ustedes, ¿de acuerdo? Denme solo un segundo. Okay. Ya, hasta ahí le vamos a ver. Primero, este es el ejercicio. Y en el ejercicio, ¿qué nos dice? Me dice, mire, aquí tengo los datos de la fábrica. Me dice, ¿cuál es el valor del primer cuartil y qué representa? Vamos por partes. Las fórmulas para los cálculos del cuartil, el decil y el percentil son estas que ustedes están observando aquí de colores. La de color verde para el cálculo de los cuartiles. La del color rojo para el cálculo de los deciles que usted tiene en su libro. Y la de negro, la del cálculo de los percentiles. Si usted le observa aquí, todas tienen lo mismo. Miren, son igualitas. Ahí están, igualitas. Lo único que cambia es este factor y este factor, dependiendo del caso. En el ejercicio nos dice, ¿cuál es el valor del primer cuartil y qué representa? Muy bien, la fórmula de los cuartiles es esta de acá. Me dice cuartil número 1, por lo tanto aquí Q1, siempre va a escribir usted así. Q1 es igual y vamos a ir reemplazando valores. Pero reemplazando valores, ¿de dónde? ¿De dónde saco el límite? ¿Cuál de todos estos de aquí es el límite inferior que tengo que usar? ¿Cuál? Entonces, para eso es necesario calcular este factor, el factor K por N dividido para 4. ¿Cómo se calcula este factor? Muy facilito. K, este valor de K, es este número de cuartil, decil o percentil que a usted le pidan. ¿Qué cuartil nos está pidiendo que busquemos? El número 1. Por lo tanto, aquí tengo la fórmula. La reemplazo. K es 1. 1 por N es el total de datos. ¿Cuánto es el total de datos? 120. 1 por 120 dividido para 4. Muy bien. 1 por 120, 120. Si 120 dividido para 4, 30. Este es el valor. 30 es el valor de este factor. Una vez que yo tengo este valor del factor, voy y busco en la columna de las frecuencias acumuladas. Aquí voy a buscar. ¿Cómo busco? ¿25 le contiene el 30? No. ¿55 le contiene el 30? Sí. Entonces el cuartil número 1 se calcula utilizando los datos que se encuentran en este intervalo. ¿Ok? Ahí está. Le voy a quitar este color para que no se vayan a confundir. ¿Ya? Con los datos de este intervalo, que le voy a poner más bien de un color así, bien foco para que ustedes le vean. Con estos datos voy a trabajar. ¿Cómo voy a trabajar? Eso es facilito. Cojo la fórmula y reemplazo valores, chicos, así de simple, miren. Entonces, cuartil 1 es igual. Límite inferior, miren, estoy en este intervalo. ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo? 400. Borro esto y pongo 400. Más amplitud. ¿Y ahora de dónde saco la amplitud? Eso es fácil. 440 menos 400. 40. Correcto, entonces. Ay, perdón. Ya borré el equivocado. 40. ¿Qué? Estoy reemplazando valores. K por N dividido para 4. Esto yo ya calculé. ¿Cuánto era? Esto era 30. ¿Dónde calculé? Acá, miren. Cuando calculé el factor. Este factor. ¿Ya? Ahí está. Menos. Ah, ok. Aquí sí, mucha atención. ¿Qué significa F mayúscula sub I menos 1? Significa la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. ¿Cuál es mi intervalo? Este de aquí. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? 55. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo anterior? 25.
25, esta de aquí. Entonces, 25. ¿Qué estoy haciendo? Solo reemplazando valores. Dividido para la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de mi intervalo? 30. 30. Entonces, dividido para 30. Ya, no me queda más que hacer los cálculos matemáticos. Y eso es todo. Miren, voy a ir haciendo paso por paso. 30 menos 25. Nos queda 5, ¿no es cierto? 5 dividido para 30. Perdón, chicos, estoy un poquito mal. Parece que el volver a hablar, el volver a trabajar, le está afectando a mi garganta. Bueno, vamos a seguir. Listo, acá, miren. Y aquí, ¿qué voy a hacer? 5 dividido para 30. 5 dividido para 30. Voy a utilizar solo 2 decimales. ¿Cuánto es, chicos? Aquí nos queda 0.16. Bueno, sí, le puedes subir al inmediato superior, pero acuérdense que en estadística es preferible manejar 2 decimales sin aproximaciones. ¿Sí? Dos decimales sin aproximaciones. Entonces nos vamos a quedar con el 0.16. Muy bien, 40 por 0.16 me da 6.4. 6. Por 0. A ver, ¿cuánto era? 40 por 0.16. 6.4, entonces sí le vamos a poner. Ya. Y entonces me da aquí 40 por 0.16, me da 6.4. Aquí está. 6.4. 6,4. Ya, ahí está. Lo que pasa es que yo utilicé 3 decimales acá. Si ustedes le hacen 40 por 0.166, ahí sí nos da. Aquí nos da 0,64. ¿Ya? Ok. Entonces, si a esto, al 400, le sumo el 6.64, me da 406,4. Y ya. 64. 406,64. Así nos va a quedar. Ahí está. Miren, ¿qué hemos hecho? Solo estamos reemplazando los valores en la fórmula, haciendo los cálculos y nada más. ¿Dónde está lo difícil? Solamente en calcular la expresión K por N dividido para, dependiendo de si son cuartiles, deciles o percentiles, para el valor que le corresponde. Y eso es todo. Aquí está ya calculado. Eso es todo, chicos. Miren, ya calculamos el primer valor. Nos dice, ¿qué representa? El 406,64, que es el salario, porque estamos trabajando acá, analizando salarios, me dice que los salarios van desde $360 hasta $520. Todos esos datos es el total, el 100% de datos. Estoy buscando el cuartil número 1. Es decir, este valor, 406.64, representa el 25% de los datos. ¿Ya? Entonces aquí usted escríbale. El valor del primer cuartil es este, 406,64. Y representa el 25% de los datos. Acuérdese que el primer cuartil es el 25% de los datos. ¿Ok? Nos vamos a quedar hasta ahí por el día de hoy. Nos vamos a quedar hasta ahí. El primer ejercicio. La próxima clase hacemos los literales que vienen y vamos a ir avanzando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con respecto a las medidas de posición? Si ustedes se dan cuenta, calcular estas medidas de posición es súper facilito. Súper facilito. Nada más que revisar cuáles son las fórmulas, buscar el factor y reemplazar valores en la fórmula. Nada más.